Continuamos con Poder Latino. Datos del Centro de Estudios Pew que los veíamos antes de irnos a la pausa comerciales. Vamos a recordarlos. La apuesta de los latinos, lo que les preocupa a los hispanos en Estados Unidos, pues sí, la reforma migratoria, la inmigración, pero por encima de ese reto, por encima de esa preocupación, la economía y la educación. Y a veces al mismo nivel, lo económico y lo educativo. Señora Avendaño, acabábamos el debate con esa petición de respeto. ¿Les ha sorprendido, le ha sorprendido que la educación esté a ese mismo nivel que la economía y, por supuesto, por encima de la cuestión migratoria? De hecho, yo, con respeto para mis colegas del panel, yo fui el que acerté. Yo hablé de la educación. Naturalmente había hecho trampa porque conocía estas estadísticas, pero forma parte de un poco de la experiencia propia de periodista trabajando con esta comunidad, conociendo a esta comunidad. El tema económico es muy importante, pero las poblaciones que realmente creen y entienden el concepto del sueño americano están dispuestos a pasar muchos sinsabores para sacar adelante a las familias. Y las familias están descubriendo que la educación es esa llave en el país de las oportunidades. Pero me gustaría preguntarle a Pablo Manríquez. Usted trabaja en el Comité Nacional Demócrata. Mire los datos. La riqueza promedio de los hogares hispanos entre el 2007 y el 2013 ha disminuido en $10.000. En el 2007 estaba en una cifra promedio de $23.600 y hoy, ahora probablemente habrá cambiado mínimamente, pero estamos alrededor de los 13.700. Barack Obama ha gobernado, ¿hay esta caída? ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que pasó es que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca durante una época, en un mes, donde estábamos perdiendo 800,000 trabajos. Y desde entonces ha agregado 13.5 millones de trabajos a la economía. Ha sido un esfuerzo duro, ha sido un esfuerzo difícil, pero hemos logrado resultados. Y hablamos del respeto y el falta de respeto que han mostrado los precandidatos republicanos a la comunidad hispana, pero ahora podemos hablar de los resultados. Y en este país, cuando el presidente Obama llegó a la Casa Blanca, habían millones de estadounidenses que no tenían seguros. Ya 1 de cada 3 personas que no tenían seguros tiene seguros. Esos son 17 millones de estadounidenses que ya tienen seguros. Y cuando hablamos como de la educación, por ejemplo, ¿cómo es posible que una familia que no tiene seguros, que es en una economía que está cayendo, que está bajando, puede preocuparse de cómo va a financiar la educación? Sería imposible. Sería difícil, súper difícil. Entonces, el presidente Obama lo que ha hecho y lo que los políticas demócratas han hecho es crear un ambiente donde uno puede lograr el sueño americano en este país, de nuevo, donde antes no podía. ¿Coincide con esta visión optimista? Absolutamente no. Y hablemos del ambiente que ha creado el presidente Obama y que han creado los demócratas en los últimos 7 años. La riqueza de las familias hispanas han caído un 66%. Estamos viendo que los hispanos están sufragados porque no pueden accesar servicios públicos como la salud. La ley de salud del presidente Obama lo que ha hecho es que le ha entregado a las personas una tarjeta de seguro médico. No le ha dado acceso a médicos, no le ha dado acceso a cuidado, las primas siguen subiendo, los deducibles siguen subiendo. Así que si estamos hablando de resultados, lo que estamos hablando es que los hispanos siguen teniendo que tirarse al resto del país encima. Y eso no es justo. Pero la realidad... Espérate, dame un momentico, Leopoldo, déjame terminar la idea. Pero es que la realidad es que el país estaba en recesión y ahora está en expansión. Pero la realidad es que hay 13 millones de trabajos nuevos que están en la economía y que vienen del sector privado. Y uno de los elementos que ha producido este resultado en la desigualdad salarial, en la desigualdad del ingreso, es la negativa por parte del Congreso de los Estados Unidos a resolver el tema del salario mínimo a nivel federal. Lo que no es el país desarrollado donde menos salario se gana. Pero además hay algo que debo decirte. Hay de los 17 millones de personas que tienen cobertura a través del nuevo sistema de salud que estableció la ley conocida como Obamacare o el sistema de acceso a la salud que se dio a través de esa legislación, una de las grandes comunidades beneficiadas con el acceso a la cobertura de salud de esos seguros son los hispanos. Y debo decirte que eso son las cosas importantes. Eso está en las cifras. Estamos viendo que Cover California está emorrando
está perdiendo personas, está sangrando ese programa y estamos viendo que los hispanos no pueden costearlo, que están siendo empujados a Medicare, lo que entonces estamos viendo que está subiendo los costos, que está subiendo las visitas a las salas de emergencia. Así que a mí nadie me puede decir hay que mayor los cobertura. hechos no dicen lo que es. Mira, las cifras no son cifras. Hay 17 millones de personas con cobertura. Antes no pero tenían no cobertura. A salud, porque pero además vamos al tema de educación, que es muy importante. Sí. Enseguida, pero déjame para dejar esta propuesta en el aire, el presidente Obama ha planteado gratuidad de la educación superior hasta el segundo año de Community College en todos los Estados Unidos. ¿Costeado cómo? Costeado con recursos que perfectamente existen si tú haces reorientaciones presupuestarias en el ámbito de seguridad, por ejemplo, o por ejemplo si piensas en una reforma tributaria que cierre nada más 2 o 3 loopholes que hay, 2 o 3 oportunidades que tienen las grandes corporaciones americanas para ahorrar miles de millones de dólares en impuestos. Leopoldo, déjame darle la palabra a Pablo y luego a Alberto, por favor. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice mi amigo Leopoldo, y lo que le puedo ofrecer a Stephen Cruz es que aunque estamos aquí en Washington y tenemos esta perspectiva interesante con los datos de Pew, etcétera, etcétera, nuestras voces son 3, pero hay 4.2 millones de voces en este país hispanos que tienen seguros que antes no tenían seguros. Entonces, y eso es a causa de la reforma de salud. Pero el seguro es antes un de que papel, te defiendas, no es pero no, el seguro es una mentalidad, es una seguridad. Antes de que se defienda este caballero, porque me voy a tener que poner de este lado para evitar la avalancha, el tsunami que se nos está viniendo encima. Quiero decir una cosa muy clara, es decir, es imposible poner estos dos polos completamente de acuerdo, pero hay algo muy importante que hay que poner en contexto, especialmente para muchos votantes en la comunidad latina, y es entender de dónde viene el background, el fondo ideológico de esta perspectiva conservadora. Es decir, hay una alergia ideológica por parte del movimiento conservador, no solo en Estados Unidos, sino en gran parte de las democracias occidentales, una alergia ideológica a la intervención del gobierno, a lo que se haga desde, en este caso, la Casa Blanca y la administración establecida. Entonces, ¿cómo balancear eso? ¿Cómo entender esos mensajes? Tomemos el tema de la educación. En la propia perspectiva conservadora, si algo debe hacer el gobierno para producir el gran igualador social, es invertir en educación. Entonces, algo debemos hacer. Si el reto de los Estados Unidos hace 10 o 40 o 50 años era lograr que todos los americanos tuviesen acceso hasta el nivel de high school a la educación gratuita, el reto de los próximos 20, 30 o 40 años es lograr que todos tengan acceso a la educación superior. Leopoldo, estás cayendo en el fallo liberal clásico, que es que estás diciendo, imponiendo tu mentalidad sobre lo que la comunidad necesita. O sea, que tú crees que a los latinos no les interesa ir al college. No les interesa más. No les interesa ir al college. Les interesa más la educación primaria básica y entonces... Ya la tienes, esa ya la tienes. Ha dicho que es bien interesante. Esa ya la tienes, la primaria básica ya la tienes. Ella no está dispuesta a respaldar la opción escolar, que es algo que las opciones escolares, los charter schools, benefician más a los hispanos que cualquier otro método gubernamental. Entonces, antes de llegar a las universidades, para estar preparados para embarcarse en educación superior, tenemos que darle un buen fomento y una buena base. De acuerdo, pero eso es otro discurso. Te estás equivocando en una cosa fundamental y que ya está ahí, que ya es algo histórico. Por primera vez, los estudiantes latinos están accediendo a los estudios superiores, a las universidades, en mayor número que en otros momentos en nuestra historia. Pero están preparados para tener éxito. Está ocurriendo el tema de las charter schools, de las escuelas independientes, de las escuelas privadas, como se le quiera llamar, es otro tema. Y hay mucho interés por parte de la comunidad latina. Y que hay inversión pública. Pero no olvidemos una cosa que también es importante que los conservadores lo escuchen, y es que inmigración es un tema conservador. La reforma migratoria es un tema de agenda conservadora. Y lo mismo el tema de la movilidad social. Por tanto, a veces no entiendo esta especie de hostilidad. Pero ¿por qué la falta de respeto para el inmigrante? Entonces, claro, el Partido Conservador, el Partido Republicano. Y otra cosa que quería decir es que estamos hablando de educación. ¿Qué pasa cuando uno gradúa de la universidad? Que tiene una deuda inmensa. Tiene una deuda inmensa, pero necesita trabajo. Y los últimos 2 presidentes demócratas han agregado
casi 32 millones de trabajo a la economía. Los últimos 2 presidentes republicanos, menos que 4 millones. Entonces, cuando se trata de crear empleo en este país, el Partido Demócrata es obvio. Es el partido de trabajo, es el partido Pablo, no te voy a pelear en eso, pero también hay que recalcar que en este momento estamos en una situación donde hay muchas personas que están eligiendo no participar en la fuerza laboral porque los trabajos que ellos encuentran no están de acuerdo, no van de acuerdo al nivel de educación que tienen y al nivel de preparación. Así que cuando los demócratas presentan esas cifras, no lo hacen de una manera honesta. Pero eso tiene que ver con el tema del emprendimiento también. Y los hispanos se han convertido en la comunidad más emprendedora de mayor crecimiento dentro de los Estados Unidos. Y el éxito del emprendimiento, escalar en el emprendimiento, innovar en el emprendimiento, tiene que ver con el acceso a un nivel superior de educación, que es precisamente la frontera que se trata de abrir cuando dices, por lo menos los 2 primeros años del Community College, extiéndelos con gratuidad a aquellos jóvenes hispanos que han tenido la oportunidad de llegar hasta allí, hasta las puertas de la educación superior y tienen el sueño de formar su propia empresa. Antes de terminar este bloque, ¿cómo explican que el desempleo entre los hispanos siempre esté de manera sistemática por encima de la media nacional? Porque hay un tema de educación allí también. Hay un problema de seguir capacitando al hispano, de seguirlo preparando para los mejores puestos de trabajo que hay en la economía, a nivel de la clase media, a nivel de los sectores profesionales y a nivel de la formación de tu propia empresa o de lograr escalar la pequeña empresa que has formado, que requiere conocimientos de contabilidad, conocimientos del manejo financiero, conocimientos de mercadeo, que es precisamente lo que puede ser la gran oferta de los sin esa llave educativa, no vamos a tener. Para cerrar este primer bloque. Te añado a eso, sí. Es verdad que se necesita capacitación, pero también esa capacitación se necesita porque el gobierno sigue poniendo regulaciones y barreras a la entrada del emprendimiento, donde necesitamos mucha capacitación para lidiar con problemas financieros y con problemas de impuestos, porque el sistema de impuestos de este país es oneroso, es muy grande, es muy difícil y está ahogando las pequeñas empresas que son a los hispanos, por ende. Son los retos que preocupan a los latinos en esta próxima campaña electoral, esa carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, con esas primarias que ya hierven y con esas elecciones que están a la vuelta de la esquina. ¿Pero qué dicen los candidatos? Lo vemos al volver de esta pausa comerciales. No se vayan. Ya regresamos con Poder Latino.